¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, un programa de libros y sobre libros en ABC TV. Decía Carlos Ruiz Zafón, autor español de esa gran novela que es La sombra del viento, que en un libro hay dos almas. Está el alma de la persona que escribió el libro y está el alma de la persona que lee ese libro. Por eso al leer el libro está algo de nosotros y está mucho del autor. De ahí la fantasía. Hoy un programa muy especial, estamos en agosto, aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción con Jorge Rubiani. Enseguida vamos a desgranar a través de dos libros la historia de la Asunción de ayer, hoy y siempre. Comenzamos por supuesto con el libro que son páginas que en lo personal a mí me atrajeron mucho. Esta es obra maestra, El viejo y el mar de Ernest Hemingway. La obra fue publicada en 1952. La cosa es así, Santiago es un viejo pescador. Tiene problemas para pescar últimamente. Está en Cuba. Pues bien, un día decide, voy a salir a la mar. Sale y consigue atrapar a un pez espada gigantesco después de una dura lucha. Y entonces dice, por fin. Entonces lo amarra al pez luego de matarlo y lo va trayendo hacia la costa. Pero en el momento en que está trayendo el pez gigante hacia la costa, se le acercan tiburones. Los tiburones terminan totalmente con el pez y el pobre Santiago llega a la costa solamente con el esqueleto. Lo que nos quiere decir Hemingway es que lo importante en la vida es el esfuerzo, poner ganas, enfrentar las dificultades, que esa es la vida. Y hay una frase que se hizo historia en esta novela, El viejo y el mar, que tiene una muy buena adaptación cinematográfica, que dice así: un hombre no ha nacido para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero jamás será derrotado. Lean El viejo y el mar, la lucha frente a la adversidad y el profundo sentido de la vida. Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura 1954. Acá siempre les recordamos que más de la mitad de las películas en la historia del cine se han basado en libros. Y le damos mucha importancia en nuestro programa a lo que habitualmente ya no se ve en el cine, que es el cine clásico. Esta es una novela particularmente apasionante. Novelita, tiene 100 páginas, léanla. De James Cain, 1934. La historia es la siguiente. El cartero llama dos veces. Estados Unidos, una carretera, un pequeño restaurante. Viene un vagabundo llamado Frank y pide trabajo. Se le da trabajo. El dueño es un hombre griego, mayor, casado con Cora. El que viene es Frank. ¿Qué pasa con Frank y Cora? Pues lo que era esperarlo. Se hacen pareja a escondidas del marido de Cora. Hay una escena, concretamente de la película de 1981 de Ralph Ineson, es una parte impresionante. Y queremos conocer qué libros leen los senadores de la nación. Este es el resultado. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Los filósofos mundanos, que es la historia de todos los economistas de Adam Smith. Y es un libro muy interesante porque cuenta la vida de Adam Smith, de Keynes, de Karl Marx y demás. Y hay muchos conceptos interesantes, sobre todo obviamente en lo que tiene que ver con la economía y cómo funciona la sociedad, ¿verdad? Entonces, y eso obviamente también ayuda en la parte legislativa y en la parte de gobierno, ¿verdad? Y libros que recomiendo, bueno, a mí me gusta leer un poco de todo, ¿verdad? Libros sobre liderazgo, uno que me gusta mucho es de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir en las personas. Otro libro que es muy interesante, que se lee también desde adolescente, El Principito, ¿verdad? Que habla un poco de las relaciones humanas y demás. Y libro de política, uno que me gustó mucho que leí es de Kennedy, que se llama Perfiles de Coraje, y que habla sobre la historia de 8 congresistas americanos desde la independencia de Estados Unidos, y cómo ellos fueron entendiendo la política y cómo tuvieron el coraje de tomar las decisiones independientemente de las circunstancias y de las consecuencias que tenían esas decisiones. Y ahora sí lo prometido, la ciudad de Asunción, aquello que pocas veces se conoce. Jorge Rubiani, historiador y arquitecto, está con nosotros en instantes para contarnos acerca de 2 libros que hablan de la Asunción de ayer, de hoy y de siempre. Ya volvemos.
siempre que vamos a hablar de Asunción, nos pide la gente, convóquenle al arquitecto y historiador Rubiani. Hoy está con nosotros Jorge Rubiani. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un placer tenerte estos días de agosto. Y fíjense, vos trajiste 2 libros, que un programa sobre libros, que nos decís que son interesantes y fundamentales para Asunción. Contanos algo. Son indefectiblemente consultados porque son la fuente casi original. Fulgencio Moreno trabaja seguramente sobre los archivos traídos por Blas Garay a finales del siglo XIX, y es uno de los primeros libros que habla sobre la historia de la Asunción. No tanto de Asunción solamente, sino que de la creación de la provincia del Paraguay, porque muchas veces digamos que separamos los hechos, y la fundación de Asunción implica necesariamente la creación de la provincia y con ella la base fundamental de la República del Paraguay. Es decir, que Asunción está asociada no solamente a la vida del Paraguay, sino que a la vida de toda la región del Mercosur. ¿Y por qué se le llama fundadora de otras ciudades? Y porque en un momento dado, cuando se descubre que ya el Perú había sido conquistado y accedido por conquistadores españoles que vinieron desde el norte a través del istmo de Panamá y por el Pacífico, en ese momento Asunción quedaba absolutamente funcionalmente inútil para la conquista del Perú. Todo se había hecho para que se ingresara por el Río de la Plata y sin embargo no fue así. Entonces Asunción es abandonada y por eso los historiadores hablan de la larga siesta colonial asuncena. Y el dilema entonces era o poblar o conquistar, y quedaron con que ya tenían una población mestiza, masculina, importante, los famosos mancebos de Garreto que ya no tenían con quienes hacer pareja, con quienes casarse. Sí. Y entonces con esa población se van fundando pueblos hacia distintas direcciones, hacia lo largo de las direcciones hasta 500 leguas alrededor, que era el límite de la ciudad, el primer límite de Asunción, desde Asunción, tomando como centro 500 leguas a la redonda. Ah, esos eran los límites de Asunción. Así mismo. ¿Y qué significó que esos fueran los límites de Asunción? Y bueno, en ese momento no había capitulaciones para otros territorios y estaba la línea de Tordesillas que había marcado el límite con el reino lusitano, así que era más o menos una especulación sobre la cartografía existente entonces. Por eso que nosotros también nos equivocamos cuando decimos que las sucesivas desmembraciones de la provincia gigante. La provincia gigante es una estimación, como una percepción de los historiadores nomás. No existe en un documento que se creara una provincia gigante. Era una provincia gigante porque el territorio era extenso, desde la capitulación de Mendoza, que le dieron prácticamente toda la América del Sur, teniendo como límite al oeste la cordillera de los Andes y al este el Océano Atlántico. La capitulación era extensa, a tal punto que aún cuando Hernandarias era gobernador a partir de 1598, Hernández tenía que ser recorridos a caballo hasta la Patagonia. Entonces eso se determinó que se fueran también sustrayendo territorios hasta que una desgraciada decisión de la monarquía española divide la provincia dejándola al Paraguay sin costas de mar a partir de 1617. ¿Y qué pasó con Asunción ahí? Se convierte en capital de una provincia que se llama Provincia del Guairá. Hasta el nombre perdimos en ese momento. Y la otra capital era Buenos Aires, la provincia del Río de la Plata. ¿Era provincia del Guairá? ¿Dónde estaba Asunción? Eso mediante una capitulación de Fernando III, Felipe III, Felipe IV, que hace esa división de la provincia con una recomendación del Marqués de Montes Claros, que era virrey del Perú, y dice, no, déjale a Asunción como capital de una provincia, ahí hay una buena catedral, etcétera, etcétera. Pero desconocían absolutamente el territorio. Y cuando el gobernador de Buenos Aires, Enrique Dávalos, protesta por la decisión, porque nadie dijo nada, entonces desde la corona española vino la contestación diciendo que si el Paraguay tenía ríos navegables, no se le podía considerar Mediterráneo porque con esos ríos podía acceder al mar perfectamente. Lo cual era cierto siempre y cuando fuéramos pertenecientes a la corona española. Exacto. El problema es que después las mismas provincias van adquiriendo autonomía, rivalidades, liderazgos distintos. Y cuando fuimos república, y Paraguay fue la primera república sudamericana a partir del 12 de octubre de 1813, entonces ahí ya la cuestión era una competitividad basada también en predominios militares, etcétera, etcétera, y Paraguay vivió prácticamente bloqueado. Nosotros entendemos mal
el bloqueo de Francia. Francia dijo algo así como, bueno, si me bloquean, yo les bloqueo a ellos, porque le bloquearon, esa es la verdad. Y asaltaban los barcos con mercancías paraguayas que venían desde el sur. Asunción quedó enclaustrada entonces. Absolutamente. Y por otro lado, me llamó la atención en este libro, Historia de mi ciudad, de Carlos Zubizarreta. Este libro es, lamentablemente las ediciones eran muy, yo diría muy precarias, con poco diseño gráfico, etc. El libro de Zubizarreta no tiene subtítulos, uno tiene que leer de un tirón todo lo que hay. El libro de Fulgencio Moreno tiene capítulos más definidos. Y entonces es un largo relato de las vicisitudes de Asunción, desde prácticamente la previa a la fundación hasta los prolegómenos de la independencia nacional. Entonces, aquí hay una deliciosa historia de la ciudad con sus protagonistas que contiene un montón de anécdotas y sobre todo un montón de elementos que son, digamos que complementarios a la historia de la ocupación del territorio. Tiene que ver con los cultivos, con el primer ganado caballar, con el primer ganado caprino, con la fabricación de la miel, fabricación de la caña, fabricación del vino. Todo ese tipo de cosas están en los dos libros, pero en el de Zubizarreta es más como un relato, cuento, que si hubiera tenido una mejor disposición gráfica, hubiera sido un libro indispensable para las escuelas. Como lo estás relatando, me parece indispensable para recomendar hoy. ¿Este libro tiene reediciones actuales o ya no? No, ya no. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Yo lo traje a colación muchísimas veces, al punto que una vez una persona de la familia me agradeció que le recordara siempre a sus padres, porque me parece un libro, estos son los libros, ambos, son los libros que tendrían que haber formado parte de una serie de reediciones por el Bicentenario. Exacto. Pero el Bicentenario se dedicó al Uguazú y compañía, y el término de la fiesta quedamos con una resaca Uguazú que nos dejó exactamente donde estábamos, o tal vez peor, porque dejamos pasar una gran oportunidad. Y esto podría haberse publicado en el Bicentenario, decís vos. Pero claro, hay una serie de libros indispensables como estos dos. Hay un libro de geografía del Paraguay, que es el primer libro de geografía económico tal vez que se conozca en la región, que hizo Natalicio González, que es un libro espectacular. Está el libro de Francisco Pérez Acosta, Carlos Antonio López, obrero máximo, donde hay un pormenorizado relato de todas las incorporaciones, adquisiciones que hizo el gobierno de Carlos Antonio López para cimentar un Paraguay futuro que nunca se dio, lamentablemente. ¿Y cuál es la visión que tiene de Asunción Carlos Zubizarreta? Y es, los que conocemos la historia de la ciudad siempre nos queda un sabor agridulce, porque de muchas cosas que sucedieron y que se conocen poco, hay una sensación de un gran sentido de pertenencia, de patriotismo. Ya Hernandarias habla, mejor dicho, Ruiz Díaz de Guzmán habla ya de esa patria que nos vio nacer y bla, bla, bla. Ya habla de patria en 1612 y Hernandarias dice lo mismo. Entonces, hay esa sensación de sentido de pertenencia, de responsabilidad, de identificación con el sitio, lo que podría ser el patriotismo o el sentimiento de arraigo más referido a una ciudad, y que lamentablemente se pierde. ¿Por qué se pierde? Y porque hoy no tenemos esa conciencia. Y por otro lado, el sentimiento amargo es qué de problemas tuvimos y qué de problemas que no fueron simplemente cuestiones de intereses económicos, políticos, militares, sino que fueron caprichos, perversidades, maldades, enconos personales que determinaron que muchas veces no pudiéramos tomar partido de las buenas situaciones que teníamos. ¿Y cuál es la visión que vos sacás de la Asunción mirando hacia la historia, Jorge? Y de eso que te dije, una ciudad que hay un eslogan o una expresión que se escucha en el mundo del urbanismo, que dice que el que conoce comprende y el que comprende se siente responsable. Entonces, ahí nos conocíamos y sabíamos quiénes éramos y sabíamos de dónde veníamos. Paraguay no fue una sociedad democrática casi nunca, creo que tampoco hoy, pero fue siempre una sociedad igualitaria, que éramos conscientes de que veníamos de la simbiosis indígena española, con mucho porcentaje de indígenas. Nosotros no hemos tenido nunca una inmigración demasiado imponente, muy importante para sentirnos parte europeo, parte indígena. Fuimos más indígenas que europeos, porque en ese abandono de Asunción, en esa larga siesta colonial,
los europeos, y digo europeos porque España todavía no era la entidad nacional española, sino era el Reino de León y Castilla, hasta no sé cuándo, en ese momento, más que civilizarnos con el conocimiento y la cultura europea, nosotros indianizamos a los europeos, porque ellos utilizaron nuestros conocimientos, nuestros productos medicinales, nuestros alimentos, nuestros cultivos, nuestra indumentaria, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos un cuadro y pintamos a los españoles como si estuvieran de cortesanos de los reyes de España todavía, ¿no? Acá vivíamos como se podía y nos vestíamos como podíamos, a tal punto que cuando se produce el incendio de Asunción el 3 de febrero de 1543, a 6 años de la fundación de Asunción, la gente pierde todo, la gente se queda directamente en cueros, la gente que fue afectada por el incendio, y el incendio fue importante. Por lo tanto, cuando hablas de larga siesta colonial, ¿a qué te referís? Y me refiero desde el momento, al periodo que empieza en el momento que Domingo Martínez de Irala finalmente, tras sucesivos intentos de Ayolas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y viajes también de él, llega a las estribaciones del Perú y lo encuentra habitado por gente que se vestía como ellos. Y entonces le preguntan en español, ¿y ustedes quiénes sois? Y le dicen, nosotros estamos bajo la orden de nuestro señor Pero Ansúrez. Y en ese momento Irala, y está en los dos libros, dirige la vista hacia la lejana Asunción y la ve más pobre que nunca, porque ya en ese momento sabían que el Perú nunca iba a ser para ellos. Ah, claro. Y todo ese sueño que había motivado la venida de la expedición más grande que vino de España hacia América, la expedición de Pedro de Mendoza, ya nunca más se repetiría. Ya nunca más habría una expedición como esa, y que por eso el Río de la Plata se llama como se llama, porque en ese momento la nomenclatura era la que indicaba el destino de ese camino. Era el río que conducía a La Plata. Y así como también en algunas cartografías aparece el nombre de Río del Paraguay o Mar del Paraguay a toda la costa atlántica, por el simple hecho de que Paraguay era el único territorio que en América que se llamaba Paraguay, desde antes de la llegada de los europeos. Nosotros somos paraguayos desde antes de la llegada de los europeos. Qué interesante, así llamamos Paraguay antes. Así mismo. ¿Y qué pasó? Por lo tanto, Asunción quedó aislada cuando se descubrió que ya no había el futuro en el Perú. En ese momento nadie más vino. Nadie más vino. Cementaba el nombre del Paraguay en los puertos españoles y la gente escupía en el suelo, dice uno de los sacerdotes cronistas. Y cuando se intenta hacer, después del desgraciado experimento de los dos primeros adelantados, de Pedro de Mendoza y Álvar Núñez, se intenta el tercer adelantazgo, y le cuesta montones a Juan de Sanabria reunir gente. Se reúne en vez de los nobles que vinieron con Pedro de Mendoza, se reúne, según cronistas, la peor escoria de Sevilla. Prácticamente algunas veces se intentó sacar o se sacó gente de la cárcel para que viniera a América, para que viniera al Paraguay. Entonces, ante esa situación, Juan de Sanabria tiene un destino desgraciado, porque muere antes de salir de España en 1548, y termina llegando doña Mencia Calderón de Sanabria, la viuda, con su hijo Diego, que además se pierde con su barco y se va a las costas de República Dominicana. Por ahí va a encallar y termina no conociendo nunca el lugar de su adelantazgo, porque era hereditario el adelantazgo. Juan de Sanabria murió y el adelantado era su hijo Diego de Sanabria. Y después vienen otros adelantados ya desde el Perú, que fue Juan Ortiz de Zárate, que tampoco puede llegar, llega 10 años después y muere al año de disentería. Mal de cámaras le llamaron entonces a la disentería. Y también era un hecho que menciona Carlos Subizarrota, de los males que nos aquejaban. Cuando muere Domingo Martínez de Irala, muere, dice, rodeado del cariño de sus nietos y qué sé yo, poco menos que octogenario o nonagenario. Domingo Martínez de Irala tenía 46 años cuando murió. 46 años. Que eran las expectativas de vida de la población de entonces. Cuando muere Hernando Arias de Saavedra a los 71 años, unos cuantos años menos que yo, decían, falleció a la matusalénica edad de 71 años. Así era la cosa. Jorge, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, Carlos, adiós. Aprendemos siempre con Jorge Rubial y nos vemos en instantes.
Y seguimos con esta peculiar forma de entender también la cuestión de los libros. ¿Qué lee la gente? En este programa, ¿qué leen los senadores? Véanlo. A mí me gustan las novelas históricas, porque tiene dos cuestiones muy interesantes. Uno es, da gusto leer, ¿verdad? Y lo segundo es que tienen mucha rigurosidad histórica últimamente todas las novelas históricas. Un libro que recomiendo desde hace mucho tiempo es Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. Y yo tuve la motivación de leer cuando leía al dorso, ¿verdad? En la contratapa, había un escrito que decía, ¿verdad? Decía, Adriano vivió en un tiempo en que los dioses paganos ya se habían ido y Jesucristo aún no había llegado. Fue un único momento en que el hombre estuvo solo. Si yo les digo Moby Dick, ustedes miran, por supuesto, la enorme ballena blanca, tantas veces vista en el cine. ¿El origen dónde está? Es un libro que hizo historia. El origen está a mediados de la década del 50 del siglo XIX, cuando su autor exactamente lo que consigue, Herman Melville, es crear la gran ballena blanca Moby Dick. La historia es así. Ismael es un hombre que cuenta la historia. Un día le conoce a un misterioso capitán, Ahab, y él quiere contratarles para una tarea en un ballenero. Supuestamente se trataría de ir buscando capturar ballenas. Hasta ahí todo aparentemente bien. Ahab tiene una pierna que es totalmente perdida y que alguien se la sacó, quién sabe cómo. Van, suben al barco todos, los tripulantes, incluyendo Ismael. Enloquece Ahab, no. En realidad el capitán Ahab no quería ir a capturar ballenas. Tenía en la mente una sola, una gran ballena blanca que una vez le cortó una de las piernas. Y a partir de allí, no les cuento, se inicia una tremenda aventura de lucha entre el ser humano y la fuerza de la naturaleza que es la gran ballena. Pero el capitán Ahab, quédense con él, un hombre atormentado, violento, vengativo, que está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de llegar a Moby Dick. ¿Cómo termina y cómo se desarrolla? No les cuento, les va a encantar. Moby Dick de Herman Melville, una novela que fue publicada en 1851, también llevada al cine y que hasta hoy tiene vigencia. Varias fueron las banderas paraguayas, por cierto, cada una con sus propios colores y significados. Bueno, es el Día de la Bandera, fue el Día de la Bandera justamente el 14 de agosto. Vean este informe. A lo largo de los años fueron varias las banderas que han representado a nuestro país. Siempre se habla de banderas que tenían una franja más angosta, la roja, una franja más ancha, la blanca, otra franja angosta, la azul. Se habla una que tenía 3 franjas iguales pero amarillas y otra que tenía era completamente azul y tenía una estrella. La bandera tricolor paraguaya, tal y como es hoy, tiene 3 franjas horizontales de igual tamaño: el rojo, que simboliza la justicia, el blanco, que representa la paz, y el azul, que simboliza la libertad. Cuando el Congreso de Carlos Antonio López en 1842 se termina echando luz y adoptando el pabellón y los escudos tal como conocemos hoy. Además, nuestra bandera es la única del mundo con 2 escudos diferentes en el anverso y el reverso. En la bandera paraguaya tiene 2 escudos. Uno es el escudo de la palma y la oliva con la estrella. En la época de Francia ya se utilizaba ese escudo, y del otro lado el escudo de Hacienda, que es el león con el gorro. La bandera paraguaya es sin dudas uno de nuestros símbolos más representativos. Y en cuanto a los libros de la semana, en Servilibros no se pierde un libro, Sila Godoy, este gran maestro de la música, y Augusto Roa Bastos, este gran maestro de la literatura. Anécdotas, recuerdos, historias increíbles contadas por el gran biógrafo paraguayo Armando Almada Roche. No se pierdan, está en Servilibro, Sila Godoy y Augusto Roa Bastos, amigos del alma. ¿Y quién fue Barack Obama antes de ser presidente de los Estados Unidos? Un libro que está en Literato es indispensable para entender al que fue el primer presidente afroamericano en la historia estadounidense, Barack Obama. Los sueños de mi padre. Es el deseo de comprender la historia de los Estados Unidos y el carácter y forma de vida de sus conciudadanos y cómo se fue forjando
Barack Obama. Se llama Los sueños de mi padre, de Barack Obama. Está, por supuesto, donde, como siempre, en Literato. Apasionante lo de Jorge Ruggeni. Y nos queda esta reflexión. Asunción quedó en medio de una siesta colonial, cuando ya dejó de ser centro y fundamental para la conquista de Perú con la plata. Asunción quedó totalmente aislada. Esa es la Asunción que se mantiene hasta hoy día en gran medida. Una ciudad que necesita expandirse cultural, socialmente. Nos vemos, por supuesto, en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.